Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de esta noche. Nuestras pequeñas porciones donde vamos poco a poco avanzando en el estudio de la primera carta de Corintios. Capítulo 1, los versículos 26 al 31. Vamos a ver si podemos llegar al final del primer capítulo de Corintios. Pero estas porciones, hermano, yo veo como si fuera prácticamente sucumbirse en un océano donde hay tanto que sacar y tanto que aprender y tanto que dar. Por eso fíjense que encontramos la primera exhortación en el versículo 26, primera de Corintios 1, el versículo 26. Vamos a dejar atrás la antítesis que presenta Pablo entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Ahora el apóstol procede a aconsejar a los hermanos que están viviendo en una ciudad, recordemos, corrupta, y no solamente corrupta, inmoral, pero que tenían la sabiduría humana muy en alto, o sea, la habían puesto muy en alto. Y vamos a ver entonces cuáles son los consejos que el apóstol Pablo le da a aquella congregación viviendo en medio de esas condiciones. Les digo esto porque nosotros también vamos a ser influenciados por lo que está a nuestro alrededor, por la sociedad, por la cultura. Y muchas veces nos llevan a valorizar las cosas que el mundo tiene puestas en alto. Y nosotros siempre tenemos que permitir que la palabra de Dios nos traiga de nuevo y nos dé la sabiduría que necesitamos. Fíjense que dice el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Quiero realzar esta palabra que encontramos ahí. Vocación. Es un vocablo que indica, o puede utilizarse para varias cosas, una carrera, ¿no es cierto? Una ocupación, un oficio, una profesión, o sea, a lo que yo me estoy dedicando. Esa es mi vocación. ¿Cuál era nuestra vocación? ¿A qué nos estábamos dedicando antes de venir a un encuentro personal con Cristo? Posiblemente a alimentar el ego, a deleitar la carne. A eso yo me dedicaba. Pero ahora que estamos en Cristo tenemos una nueva vocación, una nueva dedicación, y es el hecho de glorificar a Jesucristo en todo lo que soy y en todo lo que haga en la vida. Esa es mi vocación. Ahora, viéndolo como una carrera, porque sabemos que el cristianismo es como una carrera. Dice Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo entendemos lo que trata nuestra carrera cristiana? Bueno, yo veo una carrera y me imagino estar en una pista y mientras voy corriendo, sea que corra como una liebre o corra como una tortuga, veo que lo que estoy haciendo es avanzando y conquistando territorio. Aunque lleguemos con la lengua afuera, pero estamos conquistando un territorio. Entonces, llevándolo al pensamiento, viéndolo como una carrera cristiana, me da a entender a mí que ese territorio que yo tengo que conquistar puede ser mi propia personalidad, mi carácter, mi temperamento, hábitos, costumbres, etcétera, que a medida que nosotros vamos avanzando y vamos sometiéndonos y subordinando las áreas de nuestra personalidad al Espíritu Santo, vamos conquistando, vamos avanzando. De eso se trata precisamente la llenura del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es cuando he entregado
toda mi vida, todas las áreas de mi vida están entregadas y controladas por el Espíritu Santo. Eso representa un verdadero reto. Pero es así como yo tengo que verme, cómo estoy yo avanzando en mi carrera cristiana. Desde que yo entregué mi vida a Cristo, ¿he experimentado cambios? ¿Usted se ha dado cuenta de cambios que usted ha experimentado? ¿Sí? En las áreas que hemos mencionado, ¿cómo ha mejorado su carácter? ¿O más o menos sigue cascarrabia? ¿Cómo ha mejorado su temperamento? Antes, por lo menos yo contaba hasta 3. Ahora cuento hasta 10. Y cuando llegué al 10 ya se me olvidó por lo que estaba peleando, así que no peleo. Tienen que haber cambios. Y si no los hay, hermano, es cuando yo tengo que analizarme y decir, ¿qué está pasando conmigo? Al parecer me he parado, estoy estancado. Y eso es lo que yo mismo no puedo permitir, porque es en contra de mi propia madurez. Y por eso es que tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, también en el ejercicio de nuestros dones. El caso es que tenemos una nueva vocación, algo nuevo a lo que yo me estoy dedicando en mi vida. Y muchas veces me puede parecer extraño de que ahora yo esté en esto. Sin embargo, le damos gracias a Dios que Él ha puesto una nueva vocación en nosotros. Por eso dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. La segunda exhortación tiene que ver con lo que somos. Dice, no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no soy sabios según la carne. Recordamos los estudios anteriores, las filosofías humanistas y a todo el pensamiento mundano. Ya no vivimos según ese pensamiento. No tenemos las mismas normas. Ya nuestra vida ha cambiado por completo. Recuerden que la palabra del Señor prácticamente hace un consenso de lo que son las filosofías humanistas. Le dicen a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y antes compartíamos eso nosotros, ahora no. Ya no somos sabios según el mundo, pero dice, no son poderosos. Esto tiene que ver con lo que uno es. Ya no basta ni el grado de educación, el grado de conocimiento, la apariencia o la fama. Todo lo que uno es. O todo lo que uno posee, está resumido en la palabra nobles. Todo lo que uno posee, riquezas, títulos, posición social. Nada de eso ya cuenta. El mundo sí. El mundo está lleno de filósofos poderosos y de nobles, gente rica, gente de alta posición, que posiblemente tiene sus prioridades bien desordenadas. Pero el mundo está lleno de eso. Pero ya dentro del cristianismo ni hay poderosos, recuérdense, poderoso significa todo lo que uno puede llegar a ser. Y nobles, todo lo que uno pueda llegar a tener. Ya nada de eso hay en la iglesia. En la congregación, ¿qué es lo que hay? Gente pecadora salva por la gracia de Dios. Es lo que hay. Y tenemos en común un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo destino. Nosotros no funcionamos que si entra alguien con un anillo en cada dedo, le hacemos espacio aquí adelante para que se siente. Jesús dijo que no actuamos de esa manera, porque todos ante los ojos del Señor somos considerados iguales. ¿Okay? Y Él nos ama de la misma manera. Tampoco en la lista de dones hay ninguna jerarquía. Y a veces nosotros tendemos a hacer eso. Nosotros tendemos a, según lo que uno hace en la iglesia, así me tratan. Y no debe de ser así. Eso viene por la mentalidad según la carne que traemos del mundo. ¿Okay? Inclusive, aunque el pastor sea un líder, el pastor no es más que no puedo decir
Cada vez que vamos a hablar de algo, a la vez que yo pongo un comparativo, ya yo mismo lo reduje. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Si yo en este momento le digo, el pastor no es más que tal, automáticamente reduje a ese puesto que mencioné. No se puede mencionar. El pastor no es más que ningún otro. ¿Okay? Tiene un liderazgo, la palabra del Señor manda obedecer a los pastores por su liderazgo, pero como persona es igual que cualquiera de nosotros. Es igual. Y es triste cuando a veces las congregaciones elevan a los pastores a pedestales y el pobre pastor está ahí arriba solo, como quisiera socializar, como quisiera tener amigos, como quisiera que oraran con él. Pero yo no sé por qué lo aíslan y no debe de ser así. En los dones y talentos no hay jerarquía, lo que hay es una mutua colaboración según las capacidades repartidas por el Espíritu Santo. Eso es lo que hay en la iglesia. Quiere decir, una vez que estamos en Cristo, es lo que aconseja aquí Pablo, ya tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a lo que somos. Yo quiero llevarles algunos versículos. Dos de ellos están aquí en Primera de Corintios, el capítulo 4, el versículo 1. A ver, ¿puede un hermano leerlo? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Tengamos misterios. Tengamos a los hombres como quienes. Sí, tengamos. Servidores de Cristo. Eso es lo que somos. Por ejemplo, otra persona puede leer 1 Corintios 15, versículo 10. 15, 10. Me gusta mucho este versículo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo versículo, ¿verdad? ¿Quién puede gloriarse después de leer esto? Y de Pablo. Y de Pablo. Fíjense, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Si no fuera por la gracia de Dios, hubiera seguido siendo un fariseo, un perseguidor de la iglesia. Eso era lo que era. Sin embargo, él llega a ser lo que soy. Y aún el trabajo arduo que Pablo realizó, lo hizo por la gracia de Dios con él. Otro versículo que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, los versículos 2 al 4. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Okay. Lo leemos, muy bonito, que es fácil leerlo, pero llevarlo a la práctica. Que usted llegue a estimar a otra persona como superior a usted. Es fácil llevarlo a la práctica. ¿Verdad que no? Okay, pero eso es lo que está aconsejando Pablo aquí en Primera de Corintios. Ya no somos no sois muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué somos? Dice el 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ok, sigue aclarando que Dios nos escoge por gracia. Él en eso Él no hace acepción de personas. O sea, Dios no nos escoge según nuestras distinciones raciales, ni nuestros rasgos, ni nuestras clases sociales.
Dios escoge por gracia a quien Él quiere. Muchos de los corintios y de nosotros, antes de la conversión, habían sido considerados por el mundo, él menciona ahí dos características, viles y necios. O perdón, en orden inverso, necios y viles. Cuando dice necios, se está refiriendo a gente inculta, gente que no tiene mucha educación. Nosotros le diríamos gente bruta. Así, ¿verdad? Necios. Viles ya tiene que ver con moral. O sea, es gente que era lo peor, lo inmoral. Y fíjense que a esos son los que escoge Dios. ¿Qué? Yo estaba pensando en esto y decía, qué bueno que Dios no nos pone a nosotros a escoger, sino que es Dios quien llama, que es Dios quien salva, que Él no nos encargó esta tarea. No se esté creyendo que Pedro está ahí en el cielo dando entrada o prohibiendo la entrada de las personas. Eso no es así. Gracias a Dios no somos nosotros. Porque yo pienso que si nos fueran a dar a escoger a nosotros, no se salvaría nadie. El único que entraría sería yo. Hay veces que, y esto yo lo digo, hermano, que pretendemos ser más justicieros que el mismo Dios o más santos que el propiciatorio. Pero gracias a Dios que Dios es quien coge, no nosotros. Él no le dio ese ministerio a nadie en la iglesia, de ponerse a escoger quién va a ser y quién no va a ser, quién va al cielo y quién no va al cielo. Porque si no seríamos como el caso, un caso práctico que tenemos en la Biblia. ¿Qué pasó con María Magdalena? La trajeron, ya estaban listas a caer la piedra. Ya estaban listos a tirar la piedra. Y muchas veces nosotros nos comportamos así con las personas. Y no debe de ser. Sucedió algo grandioso en la vida de estas personas. ¿Qué fue lo grandioso que ocurrió en la vida de estas personas? Seguían siendo necios, seguían siendo viles. Lo grandioso que ocurrió fue que Dios los escogió. Y noten que en 2 versículos lo menciona 3 veces. 3 veces que Dios escoge. Yo sé que la doctrina de la elección, la predestinación, es una doctrina misteriosa. Como acabamos de leer, misterios de Dios. No es fácil de comprender y de entender, pero es bíblica. Y es así como yo entiendo escoger. Hermana Mercedes, usted puede levantarse, ahora mismo levántese. Usted puede escoger 5 damas. Escoja 5 damas, por nombre. Emma. Póngase en pie, Emma. Luz. Isabel. Gracias, ya pueden sentarse, no les voy a preguntar nada. Eso es escoger. No tiene otro concepto, no tiene otro significado. Dice el diccionario, significa tomar una o más cosas, personas, de entre otras. Es escoger. ¿Y de dónde nos escoge? ¿De dónde nos escogió Dios? Dice la palabra, del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que le pertenezcamos, para que fuéramos de Él. Esa es una enseñanza de Jesús y les quiero llevar por una serie de versículos para que podamos entender cómo Dios escoge a lo necio, a lo vil del mundo. En ese caso nos escogió a nosotros. ¿Okay? Primeramente, el escogido, Juan 15, 19. Vamos a ir a Juan, que vamos a leer algunos versículos. Ustedes me van a seguir ayudando en leer. Juan 15, 19 es donde dice que nos eligió del mundo. Otra persona que no haya leído, usted no leyó. Bien. Si fueras del mundo, el mundo me haría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo los elegí del mundo.
escogió del mundo. ¿Ok? Ahora, los que Dios elige y escoge tienen la responsabilidad de creer y de venir a Jesucristo. Juan 6:37. Otra persona lo lee. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Okay. Como el Padre se los da, Él los llama. Mateo 11:28. Mateo 11:28. ¿Qué dice? ¿Okay? Los llama, ese es el llamado. Él los llama del mundo a los que el Padre le dio. Mas, sin embargo, no pueden venir sin antes ser traídos. Juan 6:44. Y manténganlo en Juan 6, que vamos a leer algunos versículos. Juan 6:44. ¿Quién lo tiene? Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. No lo trajere y no lo resucitaré en el día posterior. Ninguno puede venir a mí si el Padre Que me envió, no lo trajere. no lo trajere. ¿Okay? ¿Ven el orden de las cosas? Otra persona me lee el 45 del mismo Juan 6. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó a mi Padre y aprendió de él, viene a mí. Okay. Fíjense, los llama. Vienen porque son traídos, pero son traídos tras recibir el conocimiento evangélico, o sea, el mensaje del evangelio. Por eso es que es necesaria la predicación de la palabra. Y ningún escogido se salva sin la predicación de la palabra y sin el evangelio. O sea, no hay tal cosa de que yo me voy a salvar, haya oído o no el evangelio de Cristo. No es así. Yo me voy a salvar, pero yo tengo que haber escuchado el evangelio de Cristo. Ahora, se sigue añadiendo un poquito más al rompecabezas. Nadie se salva sin este conocimiento, o sea, sin la predicación. No pueden oír sin que sean enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según Juan 16, 8 al 11, es el que convence de este conocimiento. Y a la vez, Dios hace con su palabra como Él quiere, Isaías 43, 7. Entonces, fíjense. Pero el caso es que aunque es un misterio difícil de entender, siguen siendo escogidos. Cuando hablamos de escogidos, hablamos de ser llamado. El llamado incluye la elección, la regeneración y la justificación. Eso incluye el llamado. Una vez vienen, comienza la santificación. Por razón, hermano, de esta elección, los necios y los viles, recuerden, la gente analfabeta, pudiéramos decir en aquel entonces, o la gente inmoral, ante los ojos de Dios, que son traídos por Dios y son transformados por el Espíritu Santo, vienen a ser más fuertes que los filósofos y sabios del mundo. A eso se refiere el versículo 25. Se recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando. Ahora, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Con el fin de que nadie se jacte.
nadie se gloríe en sí mismo. La altivez es una rama del pecado de la vanagloria. ¿Okay? Y es creerse mejor que los demás. O sea, la altivez es mirar a los demás como si estuvieran en un segundo nivel. Y de nuevo con el asunto de los dones. Si yo menciono alguna, aunque hay una sola raza humana, algún rasgo racial. Si yo menciono un rasgo racial, ya yo estoy haciendo altivo. ¿Entienden lo que yo les digo? Lo mismo de la otra idea. Si yo les pongo un ejemplo de cómo uno puede ser un altivo, yo mismo estoy siendo altivo. ¿Quién no entendió? Piensen. Si yo, por ejemplo, les traigo un ejemplo de decir, esta raza es mejor que esta, yo mismo estoy siendo altivo. O sea, es por eso que no se pueden ni poner ejemplos, para no caer en altivez. Yo quiero que ustedes entiendan el por qué el Señor está diciendo ahí que no nos jactemos delante de su presencia por el peligro de la vanagloria. Vana significa cualidad de vano, algo falto de realidad, ser presuntuoso, inútil, vacío, pasajero, una persona algo sin valor. Y gloria se traduce por fama. Entonces es algo que no es real, una fama que no es real, algo de lo que se presume, pero es inútil, es vacío, es pasajero y sin valor. Lo que pasó fue que el hombre sin Dios y por el pecado está encadenado a una vida vacía, vana, de culpa y muerte, de la que solo puede ser librado por Jesucristo, quien es el que da el verdadero propósito a la vida. La vanagloria tuvo su origen con los mismos ángeles, en la caída del diablo. Eso ustedes lo pueden leer en Isaías 14, del 1 al 23, Ezequiel 28, 13 al 16. Son las únicas porciones bíblicas que nos hablan acerca de un poquito de la caída del diablo, pero fue por vana fama, por vanagloria. Pero del diablo pasó al hombre. Muchas veces en la caída del hombre la gente se centra en el fruto. No porque era el fruto prohibido, y muchas veces las cosas prohibidas nos cautivan más, nos llaman más la atención o por curiosidad. El huerto estaba lleno de frutos, de diferentes sabores y diferentes tipos, pero había uno prohibido. Y muchas veces la gente dice, no, pues como era prohibido era el que llamaba la atención. Pero yo pienso que lo que realmente se hizo ahí en el huerto del Edén fue prácticamente injertar en el hombre el veneno de la vanagloria. Lo mismo que había caído Satanás cuando le dice, el día que comas de ese fruto, tus ojos se van a abrir, vas a conocer el bien y del mal y vas a ser como uno de nosotros. Puede ser que eso haya sido más atractivo que el mismo fruto. ¿Ok? Y de eso se trata la vanagloria. Desde ese entonces, todos llevamos vanagloria por dentro y la Biblia advierte sobre esta condición. La semana que viene vamos a retomar este tema y vamos a ver 6 fases de la vanagloria. Y vamos a ver si estamos padeciendo de alguna de ellas y las recomendaciones bíblicas de qué hacer con esta vanagloria. Así que pensaba haber terminado hasta el versículo 31, pero hermano, el tiempo no da. Así que la semana que viene retomamos el tema sobre que nadie se jacte en su presencia. Que el Señor les bendiga, hermano.